Hola quinto, espero que estén todos muy bien y cuidándose mucho en casa. En esta nueva clase de matemáticas, ya la clase 11, vamos a seguir trabajando con la función polinómica y con su forma gráfica. La función polinómica tiene intervalos donde es positiva, es decir, donde las imágenes son positivas, los valores de y, ¿no? Y va a estar encima del eje x. Y otros intervalos donde es negativa, ya que la imagen, o sea, los valores de y son negativos, entonces va a estar por debajo del eje x. Y dichos intervalos se encuentran determinados por las raíces. Vamos a ver esto gráficamente. Tenemos acá una función polinómica, empezamos a ver el recorrido de la curva y vemos que en este intervalo es positiva ya que está por encima del eje x. Es positiva desde el menos infinito hasta el menos 1. Recuerden que nosotros los intervalos los escribimos fijándonos para qué valores de x se cumple esa condición, es decir, para qué valores de x la función es positiva o es negativa, y que no incluimos a los extremos. Acá no lo incluimos porque es el menos infinito y sabemos que el infinito nunca es un extremo cerrado, siempre es abierto, siempre lleva paréntesis. Y acá el menos 1 no lo incluimos porque el menos 1 es raíz. Y en la raíz la imagen es 0, el valor de y es 0, que no es ni positivo ni negativo. Por eso no lo incluimos en el intervalo. Bueno, sigamos viendo qué pasa con esta función polinómica. Acá en el intervalo menos 1, 0, la función es positiva. Luego, desde el 0 hasta el 2 en x, la función es negativa. Y luego, desde el 2 hasta el más infinito, la función es positiva. Entonces, ahora vamos a escribir los conjuntos de positividad y negatividad. El conjunto de positividad, recordemos que está formado por todos aquellos intervalos donde la función es positiva. En este caso son los tres intervalos que están arriba en color verde. Menos infinito, menos 1, unión menos 1, 0, unión 2 más infinito. Recuerden que cuando enumeramos o mencionamos intervalos que cumplen la misma condición, les ponemos la U de unión. Y el intervalo de negatividad está formado solo por este intervalo, ya que la función, conjunto de negatividad, ya que la función es negativa solo en el intervalo 0, 2. Veamos otro ejemplo. Empezamos a ver siempre el recorrido de la función desde izquierda a derecha. Tenemos que acá la función es positiva desde el menos infinito hasta el menos 4. Luego, en el menos 4 tenemos raíz. La función pasa a ser negativa en los valores de x desde el menos 4 hasta el menos 1. En el menos 1 tenemos raíz, luego desde el menos 1 hasta el 2 la función sigue siendo negativa y desde el 2 hasta el más infinito es positiva. Fíjense que una vez más pusimos todo en intervalos abiertos ya que no incluimos a las raíces. Entonces el conjunto de positividad está formado por los intervalos menos infinito, menos 4 y 2 más infinito, que son estos dos intervalos que están acá arriba en verde. Y el conjunto de negatividad es menos 4 menos 1, unión menos 1, 2. Fíjense que siempre las funciones, los intervalos tienen como extremo el infinito, ya sea negativo o positivo, y los otros valores son las raíces. Acá las raíces son menos 1, 0 y 2. Menos 1, 0, 2, 0 y 2. Y lo mismo en la segunda función. Ahora vamos a establecer el conjunto de positividad y negatividad en dos funciones más. Acá en nuestra primera función vamos a empezar a ver su recorrido de izquierda a derecha. En este tramo la función es negativa ya que está debajo del eje x, entonces este intervalo de negatividad es desde el menos infinito hasta el menos 1. En el menos 1 tenemos raíz y luego vemos que desde el menos 1 hasta el 1 la función es positiva. En el 1 también tenemos raíz y después vemos que desde 1 hasta más infinito la función también es positiva. Entonces el conjunto de positividad está formado por los intervalos menos 1, 1, unión 1 más infinito. Y el conjunto de negatividad está formado solo por el intervalo menos infinito, menos 1, ya que la función es negativa solo en ese intervalo. Siguiente ejemplo. Vemos que la función en este tramo es negativa, entonces es negativa en el intervalo menos infinito menos 2. En menos 2 tenemos una raíz y después vemos que sigue siendo negativa desde el menos 2 hasta el 0. Entonces es negativa en el intervalo menos 2, 0. Luego en el 0 tenemos raíz y la función pasa a ser positiva en el intervalo 0, 1. Luego en el intervalo 1, 1,5 es negativa. En 1,5 tenemos raíz y a partir del 1,5
hasta el más infinito, la función está por encima del eje X, por lo tanto es positiva. Entonces el conjunto de positividad está formado por los intervalos 0, 1, unión 1,5 más infinito, y el conjunto de negatividad está formado por los intervalos menos infinito, menos 2, unión menos 2, 0, unión 1, 1,5. La función polinómica también tiene su expresión factorizada, que es de la siguiente forma. Y como nosotros sabemos, a una función la podemos llamar f de x o también la podemos llamar y. Ambas expresiones, o sea, esta expresión y esta expresión, son equivalentes. Y ahora vamos a definir los elementos que forman parte de la expresión factorizada. Tenemos a, que es el coeficiente principal, y pertenece a los números reales. Y x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub n son todas las raíces. Recuerden que nosotros también trabajamos con raíces reales. Ahora vamos a hallar la expresión factorizada de una función sabiendo que es del menor grado posible a través de su gráfico. Como vemos ahí en la expresión factorizada, nosotros necesitamos tener el coeficiente principal y las raíces. Pero nosotros a partir del gráfico podemos reconocer solo las raíces, nos falta el coeficiente principal. Entonces, para hallarlo, necesitamos, además de las raíces, un punto que pertenezca a la gráfica. Entonces, acá tenemos la función polinómica que tiene a x menos 1 como raíz, rebota en el eje y sabemos que es del menor grado posible, entonces podemos afirmar que es una raíz doble. Después tenemos a 0 como raíz, que atraviesa el eje, entonces es una raíz simple porque, repito, estamos trabajando en una función del menor grado posible. Y después tenemos que también 2 es raíz y como atraviesa el eje también es raíz de multiplicidad simple. Entonces, lo que voy a hacer para hallar al coeficiente principal, a, en la expresión factorizada voy a reemplazar por las raíces. Acá, si ustedes quieren, obviamente ya pueden poner directamente x más 1, y como es una raíz doble, la pongo elevado al cuadrado. Acá reemplazo con la segunda raíz y con la tercera raíz. Ahora lo que voy a hacer es simplificar un poco más esta expresión. Acá, por regla de los signos, ya directamente lo puse sumando y x más 0 es lo mismo que x. Y ahora vamos a utilizar ese punto que yo decidí llamarlo punto A. Como nosotros sabemos, los puntos tienen una coordenada en x y otra respecto a y. Entonces lo que voy a hacer es reemplazarlo en la expresión factorizada. Es decir, cada vez que tengo x voy a poner 1. Y donde tengo y voy a poner menos 4. Y ahora empiezo a resolver las operaciones. 1 más 1 me da 2, entonces me queda 2 al cuadrado. Y ahora resuelvo este producto. 2 al cuadrado me da 4, 4 por 1, 4, y por menos 1 me queda menos 4. Y ahora vamos a despejar A. Para ello vamos a pasar al menos 4 dividiendo el primer miembro, y este cociente, por regla de los signos, me queda menos por menos más, y 4 dividido 4, 1. Entonces encontramos el valor del coeficiente principal. Entonces, al tener el coeficiente principal y las raíces, ya puedo escribir a la función polinómica en su forma factorizada. Hagamos otro ejemplo. Vamos a encontrar la expresión factorizada de esta función sabiendo también que es del menor grado posible. Entonces, tenemos que menos 4 es raíz. Como atraviesa el eje X, vamos a decir que es una raíz simple. Menos 1 también es raíz, la función rebota en el eje, entonces es de multiplicidad par, es una raíz doble. Y acá tenemos que 2 también es raíz, y como atraviesa el eje X, es raíz simple porque es del menor grado posible la función. Entonces, vamos a escribir la expresión factorizada de una función polinómica y vamos a reemplazar con el valor de las raíces. Fíjense que como menos 1 es raíz doble, nuevamente la pongo elevado al cuadrado. Ahora lo que hago es simplificar esta expresión. Recuerden que acá ustedes, si quieren, pueden poner directamente x más 4, yo lo voy a hacer ahora, y lo mismo con este factor. Pongo acá x más 1 por regla de los signos. Entonces voy a tomar el punto P, por el cual pasa la gráfica, que es de coordenadas menos 3, menos 4, y lo voy a reemplazar en la expresión factorizada. Recuerden que menos 3 es x y menos 4 es y. Entonces lo reemplazo. Y ahora empiezo a resolver las operaciones. Acá menos 3 más 4 me va a dar 1. Está acá.
Menos 3 más 1 me queda menos 2, obviamente lo hago al cuadrado, le pongo su exponente, y menos 3 menos 2 nos da menos 5. Voy a resolver yo primero esta potencia, menos 2 al cuadrado nos da 4 positivo, que lo tengo acá, y ahora resuelvo este producto. 4 por menos 5 nos da menos 20. Para terminar de despejar A, voy a pasar el menos 20 dividiendo al primer miembro. Por regla de los signos el resultado me va a dar positivo, ya que menos por menos es más, y simplifico esta expresión y me da que el valor de A es 1/5. Recuerden que yo la división la puedo expresar de esta forma también como fracción. Entonces, como ya tengo el coeficiente principal, que es 1/5, y tengo las raíces, puedo escribir la función en su forma factorizada de la siguiente manera. Bueno, recuerden escribirme todas las veces que necesiten, saben que no hay problema y que intento responderles sus consultas lo más rápido posible. Fue un placer verlos y verlas en las clases de Zoom del jueves, me pusieron muy contenta esas dos clases y nos estamos viendo pronto. Les mando un saludo muy grande y que tengan una hermosa semana.